Claudia González y junto con mi equipo vamos a hablar un poco acerca de lo que es el apalancamiento y la estructura de capital. El apalancamiento implica el uso de costos fijos para acrecentar los rendimientos. Su uso en la estructura de capital de la empresa tiene el potencial de aumentar su rendimiento y riesgo. El apalancamiento y la estructura de capital son conceptos muy relacionados que se vinculan con las decisiones de presupuesto de capital a través del costo de capital. Estos conceptos se usan para disminuir el mínimo del costo del capital de la empresa e incrementar al máximo la riqueza de sus propietarios. Los tres tipos básicos de apalancamiento se definen mejor con la relación al estado de resultados de la empresa. Está el operativo, que se puede definir como el uso potencial de los costos operativos fijos para acrecentar los efectos de los cambios de ventas sobre las ganancias, antes de intereses e impuestos de la empresa. El apalancamiento financiero se debe a la presencia de los costos financieros fijos en la corriente de ingresos de la empresa. Podemos definir el apalancamiento financiero como el uso potencial de los costos financieros para acrecentar los efectos de los cambios en los impuestos sobre las ganancias de acción de la empresa. Y tenemos también el apalancamiento total, que se puede evaluar el efecto combinado del apalancamiento operativo y financiero en el riesgo de la empresa, usando un esquema similar al que se utilizó para desarrollar los conceptos individuales del apalancamiento. Este efecto combinado o apalancamiento total se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias de las acciones de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. También tenemos lo que es el análisis de equilibrio. La empresa utiliza el análisis del punto de equilibrio, denominado en ocasiones también análisis de costo, de volumen y utilidad, para determinar el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos y evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. Tenemos algunos tipos de costos. El primer paso para calcular el punto de equilibrio operativo consiste en dividir los costos operativos fijos y variables entre el costo de los bienes vendidos y de los gastos operativos. Los costos fijos son una función de tiempo, no de volumen de ventas, y generalmente son contractuales. Por ejemplo, la renta es un costo fijo. Los costos variables también cambian de manera directa con las ventas y son una función de volumen, no de tiempo. Por ejemplo, los costos de envío son un costo variable. Tenemos por otra parte el punto de equilibrio operativo o financiero, que es un ratio que se utiliza para medir el grado de apalancamiento operativo que tiene una empresa. Su uso sirve para definir el nivel de producción en el nivel mínimo de ventas que necesita realizar una compañía para cubrir sus costes fijos. Aunque eso sí, esto no sirve para definir si una empresa gana o no dinero, solamente para comprobar cuánto le cuesta cubrir los costes fijos que tiene. Los costos variables y el punto de equilibrio operativo en una empresa es sensible a diversas variables: los costos operativos fijos, el precio de venta por unidad y el costo de venta variable por unidad. Como se podría esperar, un aumento del costo tiende a incrementar el punto de equilibrio operativo, en tanto que un aumento del precio de venta por unidad lo disminuye. También tenemos que considerar lo que es el punto de equilibrio en efectivo, que muestra la cantidad mínima de ingresos por ventas de una empresa que son necesarios para proporcionar a la empresa un flujo de caja positivo. Por ejemplo, supongamos que una empresa vende sus productos por $25 cada uno y tiene costos variables de producción de $15 para producir cada unidad. Además, esta misma empresa tiene costos fijos de $50,000 y $2,000. Estos costos son la depreciación. El cálculo se inicia estableciendo el costo unitario de $25 a la suma del costo variable por unidad, que es de $15, y los costos fijos menos la depreciación, o $48,000. La ecuación se actualiza restando el costo variable de $15 por unidad a cada uno de los costos de la ecuación para establecer un resultado a un costo unitario de $10, que es igual a $48,000 en cuanto a los costos fijos netos. Dividir ambos lados de la ecuación entre el costo unitario, que son 10,
devuelve un resultado de 4.800. Este resultado muestra que la empresa debe vender 4.800 unidades de productos a un total de $25 cada uno para cumplir con un punto de equilibrio de efectivo. También estos análisis tienen limitaciones. Las limitaciones del equilibrio sería que los costos variables permanecen constantes y existe una relación entre ellos y el volumen de producción. El volumen es el único factor que afecta el comportamiento de los costos. Los cambios de inventario son un poco significativos ya que no tienen un impacto alguno en el análisis. Si el análisis del punto de equilibrio afecta a más de una línea de producción, se supone que existe un surtido de ventas específicos y este sí tiene un impacto significativo en el análisis. También se considera que los costos fijos permanecen constantes para todo el intervalo correspondiente. Tenemos que tomar en cuenta también que el apalancamiento operativo utiliza un método de medición, que es el método de medición de Gao. El grado de apalancamiento operativo de Gao es la medida numérica del apalancamiento operativo de la empresa, siempre que el cambio porcentual de la EBIT se deriva de un cambio porcentual específico en las ventas. Es mayor que este cambio porcentual existe en un apalancamiento operativo. Esto significa que siempre que Gao es mayor que 1, existe un apalancamiento operativo. Los costos fijos y apalancamiento operativo, los cambios de costos operativos fijos afectan significativamente el apalancamiento operativo. En algunas ocasiones las empresas incurren en costos operativos fijos más en los costos operativos variables y otras sustituyen un tipo de costo por otro. Por ejemplo, una empresa podría realizar pagos fijos de arrendamiento en dólares en vez de pagos iguales o porcentuales en un monto específico de ventas, o podría compensar a los representantes de ventas en un salario fijo y un bono en vez de pagarles como una comisión basada en el porcentaje de ventas. También existe dentro de todo esto el riesgo empresarial, que hace referencia a aquellos eventos que pueden afectar o incluso ocasionar pérdidas a un proyecto empresarial o, más comúnmente dicho, a una compañía. Esto es en el marco de la actividad económica y, en otras palabras, el riesgo empresarial es cualquier suceso que pueda afectar los resultados de la firma. Estas pérdidas pueden venir motivadas tanto por factores externos como por factores internos. Debemos tener en cuenta que el riesgo empresarial puede clasificarse de distintas formas. Está el riesgo sistémico, que es aquel relacionado con el sistema económico en su conjunto, es decir, con el contexto en el que el mercado se desarrolla en la actividad empresarial. Un riesgo no sistémico, que es aquel que es intrínseco a la organización, y otros que son riesgos según su naturaleza. Puede ser, por ejemplo, un riesgo financiero, que es aquel riesgo propio de la gestión financiera de la empresa. Puede tratarse de un riesgo de un tipo de cambio, un riesgo de la compañía no cuente con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, un riesgo de alza en el tipo de interés, entre otros. También está el riesgo ambiental, que está directamente relacionado con el entorno donde se desarrolla la empresa y puede referirse a la naturaleza. Un riesgo político, que se refiere a los riesgos relacionados con el entorno político. Puede tratarse de medidas que tome el gobierno, las autoridades, como la subida de impuestos o las acciones que se enfrente el Estado, como atentados terroristas. Y los riesgos legales son aquellos vinculados al marco normativo bajo el cual opera la empresa. Ahora les dejo a mi compañera, que va a continuar tocando otros puntos relevantes. El apalancamiento financiero es la estrategia que permite el uso de la deuda de terceros. En este caso, la unidad empresarial, en vez de utilizar los recursos propios, accede a capitales externos para aumentar la producción, con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Gracias al apalancamiento financiero podemos lograr invertir más dinero del que realmente tenemos. De este modo podemos obtener más beneficio o, en otro caso contrario, pérdidas, que si hubiésemos invertido solo nuestro capital disponible. Una operación apalancada con deuda tiene una mayor rentabilidad con respecto al capital que hemos invertido. Esto se puede hacer por medio de la deuda o a través de derivados financieros. Medición del grado de apalancamiento financiero GAF.
El grado de apalancamiento financiero GAF es una medida numérica del apalancamiento financiero de la empresa y su ecuación es la siguiente. GAF es igual al cambio porcentual EPS entre el cambio porcentual EBIT. Y se dice que siempre que GAF sea mayor que 1, existe el apalancamiento financiero. Riesgo financiero es cualquier actividad empresarial puede tener una consecuencia financiera negativa, por lo que esta situación puede provocar una pérdida de capital. El apalancamiento financiero aumenta el rango de las ganancias, pero también puede aumentar el rango de las pérdidas. Aunque existe la posibilidad de obtener grandes beneficios, puede ocurrir lo mismo con las pérdidas. Los riesgos podrían ser los siguientes. Al aumentar el riesgo financiero, si hay una inversión fallida, será más grande la pérdida en cuanto mayor sea el apalancamiento. La deuda genera intereses. Pagamos tasas de intereses súper altas para que podamos compensar a los inversores en asumir esos riesgos. Y otro de los casos podrían ser en que no se puedan cumplir las solvencias de pago. El apalancamiento total también es conocido como combinado. Se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para incrementar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por las acciones de las empresas. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de una empresa. Medición del grado de apalancamiento total, también conocido como GAT. El grado de apalancamiento total GAT es la medida numérica del apalancamiento total de una empresa y se calcula a través de la siguiente ecuación. GAT es igual al cambio porcentual en EPS entre el cambio porcentual en ventas. Esto significa que siempre que el grado de apalancamiento total sea mayor que 1, existe un apalancamiento total. Tenemos la estructura de capital de la empresa. Es una de las áreas más complejas para la toma de decisiones financieras debido a su interrelación con otras variables de decisión financiera, ya que las principales formas de financiamiento de las empresas son el endeudamiento, la emisión y la retención de utilidades. La estructura de capital buscará una mejor combinación de estos elementos para poder lograr un financiamiento de las operaciones de la empresa. Tipos de capital. Los tipos de capital son diversos. Podemos tener el capital social, que es la suma de todas las aportaciones de los socios al momento de la constitución de la empresa. Una vez iniciadas las operaciones, esta suma puede ser de dinero, de bienes y derechos patrimoniales. Es una garantía por parte de la sociedad tercero, pues servirá para responder las deudas adquiridas con otras personas morales o físicas. También tenemos el capital contable. Es el resultado de la resta de los activos totales menos los pasivos totales de una compañía. Esta cantidad es el resultado de las inversiones de las empresas. Por lo tanto, los socios son propietarios del capital contable. También tenemos el capital de trabajo. Es la cantidad de efectivo en la cual cuenta una empresa para poder realizar sus operaciones de manera normal. En otras palabras, es un indicador que denota la diferencia entre los activos corrientes de la compañía y los pasivos corrientes. Evaluación de la estructura de capital externo. El apalancamiento financiero proviene del uso del financiamiento del costo fijo como deuda o acciones preferentes para poder aumentar el rendimiento y el riesgo. Las empresas están obligadas a cumplir con todos los pagos relacionados con las obligaciones contractuales, como una tasa de gasto de interés fija, una tasa de pago fija. Generalmente hablando, cuantos menores sean estos, mayor serán los apalancamientos financieros de una empresa para poder pagar a tiempo. Teoría de la estructura de capital. En el año 1958, Franco Madicolin y Merton Miller establecieron su teoría sobre la estructura de capital basándose en la incidencia que tiene el nivel de apalancamiento sobre el valor de la deuda. Su trabajo marcó el principio para las finanzas modernas incluyan el tema de estudio de estructura de capital. Su trabajo demostró que las decisiones de estructura de capital eran irrelevantes para las empresas que operan en mercados perfectos. La teoría sostuvo que dos alternativas con similares rendimientos pueden también producir valores similares. Para que esto ocurra, debe cumplir con los siguientes supuestos. 1. Las operaciones no están alcanzadas por impuestos. 2.
El resultado operativo no se ve afectado por el uso de diferentes niveles de la deuda. Y 3. La quiebra no tiene costo. Beneficios fiscales. Permitir que la empresa deduzca los pagos de intereses de la deuda al calcular los ingresos gravables. Reduce la cantidad de los ingresos comerciales disponibles para los pagos. Dado que los impuestos aumentan los rendimientos de los tenedores de bonos y de los accionistas, la ecuación sería la siguiente. KI es igual a KD por 1 menos T. KI es la deuda, KD es igual al costo de la deuda ante los impuestos y T es la tasa fiscal, probabilidad de quiebra. Los modelos de riesgo de quiebra pronostican la probabilidad de la empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones adquiridas y por consiguiente deberán cesar de sus operaciones. El cálculo de esta probabilidad es un insumo importante para la banca de quienes exigen el apalancamiento operativo. Es un factor importante que afecta al riesgo del negocio, entre otros factores también. Lo afecta la estabilidad de los ingresos y la estabilidad de los costos. Costo de agencias que imponen los prestamistas una vez que los prestamistas financian una organización. La tasa de interés cobrada se basa en la evaluación de riesgo de la empresa, por otra parte del prestamista. Por eso, la interrelación entre el prestamista y el propietario depende de las expectativas del prestamista con respecto al comportamiento posterior de la empresa y las tasas de financiación son fijas. Gracias. Estructura de capital óptima. En la mayoría de los casos se estima que los costos de la empresa aumentan una vez que el precio del capital se minimiza por modificación de un modelo de valoración simple de escala cero, que es el BIP, ganancias antes de intereses de impuestos. T, tasa fiscal, no PAT, utilidad operativa neta después de los impuestos. Y K, costo de capital promedio ponderado. B es el valor de la empresa. En la diapositiva podemos ver la fórmula. Funciones de costo. El precio de la deuda aquí se mantiene bajo la tutela fiscal, pero aumenta gradualmente a medida que aumenta el apalancamiento para compensar a los acreedores por el mayor riesgo. El costo del capital KS es mayor que el costo de la deuda. Aumenta a medida que aumenta el apalancamiento financiero, pero un ritmo más rápido que el precio de la deuda. Mientras que el precio del capital aumenta a medida que los accionistas necesitan mayores rendimientos al aumentar el apalancamiento para compensar el nivel máximo de riesgo financiero. Esta tiene tres funciones de costo: costo de deuda, costo de capital propio, costo de capital promedio y ponderado. Una perspectiva gráfica de la estructura óptima es la composición óptima del capital, en donde el precio medio ponderado del capital se minimiza. M es el precio medio ponderado mínimo del capital, es decir, el punto del apalancamiento financiero. El punto M, los costos de la empresa se minimizan en el punto B. Cuando menor sea el costo promedio ponderado del capital de la empresa, mayor será la diferencia entre la implementación del plan GGG. Por consecuencia, tendrá mayor rentabilidad de los propietarios. En resumen, es reducir como el mínimo. El costo del capital promedio ponderado permite que la gerencia lleve a cabo proyectos más rentables, incrementando así el valor de la empresa. ¿Qué es el método UAII-UPA? Para la estructura del capital, este implica seleccionar la estructura que minimice las utilidades de acción UPA sobre el rango esperado de los intereses e impuestos. Para analizar los efectos de la estructura del capital de una empresa, sirven los rendimientos de los propietarios, que se suponen a un nivel constante. Para aislar el efecto, sirven los rendimientos de costos de financiamiento asociados con estructuras de capital alternativas. La UPA se usa para medir el rendimiento de los propietarios, los cuales estos esperan que estén estrechamente relacionados con el precio de las acciones. Presentación gráfica de un plan financiero. En la tabla siguiente se muestra la actual estructura de la capital de la empresa Company. Observamos que la empresa no tiene deuda ni acciones preferentes, la empresa no tiene pasivos circulantes, su razón de deuda es 0% y el apalancamiento financiero es 0. En la diapositiva podemos ver todo el plan financiero. Consideración de riesgo en el análisis UPA. Al interpretar el análisis, es importante considerar que el riesgo de cada estructura capital es alternativa. Gráficamente, el riesgo de cada estructura capital puede considerarse a través del punto de equilibrio financiero y del grado de apalancamiento financiero, reflejando en la pendiente de la recta de estructura capital. Cuando más alto sea el punto de equilibrio financiero, mayor la pendiente de la recta de la estructura capital. Más elevado será el riesgo financiero. Desventajas básicas del análisis de UAII y UPA. Tiende a concentrarse en maximización de utilidades más que la maximización de la riqueza de los propietarios. El uso del método que maximiza la UPA ignora el riesgo. Las primas de riesgo se elevan con el aumento del apalancamiento financiero.
Selección de la estructura capital óptima. El esquema de maximización de la riqueza utilizando para elegir la estructura capital debe incluir tanto los componentes claves de utilidades como peligro. Esta parte explica cómo vincular el valor del mercado a la rentabilidad y riesgo asociado con la construcción del capital alternativo. Vinculación. Para asignar los costos fijos para la construcción del capital alternativo, la organización debe calcular el nivel de desempeño que debe tener para compensar los propietarios por los riesgos asumidos. El rendimiento requerido y relativo es un nivel dado a que el riesgo financiero se puede calcular de diferentes maneras. En teoría, el procedimiento deseado es calcular primero el beta referencia con la composición y el uso capital de cada opción. Entonces se presenta el modelo de costo de los activos del capital para que establezca el rendimiento solicitado KS. Cálculo de costo. Los costos de la empresa relacionados con la construcción del capital alternativo son calculados utilizando uno de los modelos de valoración estándar. Para simplificar, suponiendo que cada ingreso se utilizó para pagar dividendos, el modelo de la valoración de la escala 0 se ha descrito. Maximización del valor y maximización del UPA. Se ha especificado que una meta de administración financiera es la maximización de la inversión, donde las utilidades de los propietarios, aunque existe cierta relación entre el nivel de utilidad, esperando el valor estimado de las acciones. No hay razón alguna para creer que estas estrategias de maximización de las utilidades no hagan una inversión.